Y pues bueno, como segundo tema tenemos lo que es la derivada de una curva en forma paramétrica. Como introducción, la derivada de una curva en forma paramétrica es una función en el cálculo que se toman ambas variables como lo que es x e y tradicionalmente, independientemente y dependientemente respectivamente. Todo esto depende de una tercera variable dependiente que esté, usualmente tomada como el tiempo. Esto es lo que hoy en día conocemos como primera y segunda derivada. Igual, aquí les pongo un ejemplo. Es algo, pues, de lo más sencillo porque como tal no está aplicada la segunda, donde siempre nos dan una variable, lo que es x y es y. En este caso, como x tenemos que t sobre 1 más t y y es t cuadrada sobre 1 más t. Entonces, se puede decir que la derivada de y con la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t. Y que la derivada respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t. Es decir, que tenemos que derivar la función por cociente. La del primero por el segundo, menos la derivada del segundo, que en este caso es 1, por t cuadrada. La derivada de x, bueno, ya para resolver la derivada de x con respecto a t, es la derivada del primero, que es 1 por el segundo. Todo esto menos la derivada del segundo, que es 1, en el primero, entre 1 más t al cuadrado. Entonces, ya cuando tenemos los resultados, sabemos que se eliminan y nos queda que 2 se eliminan y nos queda que 2t que multiplica a 1 más t, como nos lo indica la fórmula, menos t cuadrada. Entonces, eso pues solo lo bajamos y sabemos que abajo se eliminan las t. Entonces nos queda como 2t más t cuadrada. Entonces, en este caso lo que obtuvimos fue la derivada paramétrica de este problema. Bueno, en este caso también se puede ser, es que hay de primero y de segundo, esta es la primera. Igual y se puede ser la segunda, aunque ya es un poco más complejo. Pero en este caso, pues yo solo les explico la primera. Y pues bueno, como segundo tema tenemos lo que es la derivada de una curva en forma paramétrica. Como introducción, la derivada de una curva en forma paramétrica es una función en el cálculo que se toman ambas variables como lo que es x e y tradicionalmente, independientemente y dependientemente respectivamente. Todo esto depende de una tercera variable dependiente que esté, usualmente tomada como el tiempo. Esto es lo que hoy en día conocemos como primera y segunda derivada. Igual, aquí les pongo un ejemplo. Es algo,
Pues de lo más sencillo porque como tal no está aplicada la segunda, donde siempre nos dan una variable, lo que es x y es y. En este caso como x tenemos que t sobre 1 más t y y es t cuadrada sobre 1 más t. Entonces se puede decir que la derivada de y con la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t. Y que la derivada respecto a la derivada de x es igual a la derivada de y con respecto a la derivada de t. Es decir, que tenemos que derivar la función por cociente. La del primero por el segundo, menos la derivada del segundo, que en este caso es 1, por t cuadrada. La derivada de x, bueno, ya para resolver la derivada de x con respecto a t, es la derivada del primero, que es 1 por el segundo. Todo esto menos la derivada del segundo, que es 1, en el primero, entre 1 más t al cuadrado. Entonces, ya cuando tenemos los resultados, sabemos que se eliminan y nos queda que 2 se eliminan y nos queda que 2t que multiplica a 1 más t, como nos lo indica la fórmula, menos t cuadrada. Entonces, eso pues solo lo bajamos y sabemos que abajo se eliminan las t. Entonces nos queda como 2t más t cuadrada. Entonces, en este caso lo que obtuvimos fue la derivada paramétrica de este problema. Bueno, en este caso también se puede ser, es que hay de primero y de segundo, esta es la primera. Igual y se puede ser la segunda, aunque ya es un poco más complejo. Pero en este caso, pues yo solo les explico la primera.